Boa tarde, buenas tardes a todos e a todas. É com muito prazer que damos início ao webinar Uma Recuperação Verde e Inclusiva para a América Latina pós-Covid-19, organizado pela Universidade da Flórida através do Tropical Conservation and Development Program, em parceria com o projeto Governança e Infraestrutura na Amazônia, GIA. O projeto é apoiado pela Gordon and Betty Moore Foundation. O GIA consiste em uma comunidade de prática que engaja pesquisadores, profissionais do terceiro setor e agências governamentais para refletir e propor estratégias de aprimoramento da governança socioambiental em 4 regiões: a Amazônia colombiana, Loreto, no Peru, a Bacia do Alto Madeira, no Brasil e na Bolívia, e o sul do Amazonas e norte de Rondônia, no Brasil. Esse é um trabalho de equipe e, por isso, ao final do nosso webinar, compartilharemos uma foto de nosso grupo em uma das diversas reuniões que tivemos online em tempos de quarentena. Nossa rede de parceiros tem se mobilizado para analisar o papel das diferentes organizações no aprimoramento das políticas públicas, buscando mitigar os impactos socioambientais de grandes projetos de infraestrutura. E as condições políticas e econômicas têm um impacto relevante, agravados pela crise sanitária e econômica causada pela pandemia Covid-19. Teremos hoje uma excepcional oportunidade de ouvir diferentes visões sobre os desafios e perspectivas para a América Latina. A despeito das especificidades de nossos países, também compartilhamos de muitos dilemas comuns. Tenho a honra agora de apresentá-los aos nossos panelistas de hoje. Gabriel Quirandria é o vice-ministro de Desenvolvimento Estratégico e Recursos Naturais do Ministério do Meio Ambiente do Peru. O ministro Quirandria é reconhecido por sua vasta experiência em questões de política e gestão ambiental, financiamento do desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade e mudanças climáticas. Mônica de Boll é professora adjunta e ex-diretora de Estudos Latino-Americanos e Mercados Emergentes na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins University. Em 2014, doutora de Boll foi nomeada como economista honrada pela Ordem dos Economistas Brasileiros por suas contribuições ao debate político nacional. Sua pesquisa se concentra em macroeconomia, política monetária e fiscal, regulamentação financeira e desigualdade. Gustavo Fonseca é o diretor de programas do Global Environment Facility e supervisiona o portfólio de investimentos em biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, florestas, REDD+, gestão sustentável da terra e de águas doce e marinha. Dr. Fonseca é mestre em estudos latino-americanos e PhD em manejo e conservação florestal por nossa Universidade da Flórida. Esteban Pérez é o chefe da Unidade de Financiamento para o Desenvolvimento Econômico da CEPAL, Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe. Especialista em macroeconomia e finanças, Dr. Pérez é PhD em Economia pela New School for Social Research, em Nova York, e é coeditor da Review of Keynesian Economics e The New Palgrave Dictionary of Economics. Susan Paulson é a professora do Centro de Estudos Latino-Americanos
da nossa Universidade da Flórida e ex-diretora do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Miami. Há anos, doutora Coulson colabora com equipes multidisciplinares em propostas para o desenvolvimento sustentável e dinâmica territorial rural na América Latina e possui vasta experiência de trabalho e pesquisa em universidades também na América Latina. Mais uma vez, eu expresso as boas-vindas a todos e a todas e passo a palavra, então, à nossa moderadora, doutora Susan Tolson, para suas considerações iniciais. Susan. Gracias, Juliana, a todos. Bienvenidos, boas-vindas. En todo el mundo, la pandemia de 2020 será un hito histórico. Para América Latina y el Caribe marcará también una ruptura histórica, un cambio de curso económico, político, cultural. Ya se están movilizando recursos y poderes formidables con el objetivo de devolver las cosas al status quo. El objetivo de recuperación de COVID debe ser reestablecer las condiciones de 2019. Por un lado, fue un periodo en que la pérdida de bosque amazónica alcanzó nuevos récords, mientras experiencias de frustración, inequidad explotaron en disturbios masivos en Venezuela, Haití, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Conflictos violentos cuyas causas y heridas no han sanado. Por otro lado, el cambio es aterrador. Muchos entre nosotros tememos la incertidumbre y el caos de un futuro nuevo. Anhelamos un retorno a la normalidad, al orden y a la seguridad de un antaño imaginado. Entre otros, vemos las manifestaciones pro dictadura en Brasil estas semanas. Entonces nos encontramos en una encrucijada histórica. Solos, solas, en redes, comunidades, tendremos que luchar para construir los mundos que queremos. Cada uno de nosotros es vital, incluyendo todos los participantes en Videolandia que están con nosotros desde diferentes contextos y países. Hoy nuestros invitados están aquí para abrir el debate sobre algunas posibilidades para una recuperación de COVID que construya unas vías latinoamericanas más inclusivas y más verdes. Iniciaremos la conversación con 2 rondas de intervenciones en que cada invitado tendrá unos 4 minutos para contribuir ideas y después seleccionaremos de ustedes preguntas, comentarios que comparten vía el chat. Incluso los que no aparecen en la discusión, sus comentarios vía chat son muy ricos porque contribuyen a todos los participantes y también nos dejan algo para reflexionar. Bien, comenzamos la primera ronda con Esteban Pérez de CEPAL, quien nos brindará una breve descripción de los impactos económicos actuales y los proyectados en América Latina, el panorama financiero y los posibles cambios estructurales que podrían resultar. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Susan. Antes de empezar, quería dar las gracias a Juliana Santiago y la Universidad Florida por presentar estas ideas. Yo voy a presentar algunos de los, en términos de números, de un documento que CEPAL publicó en abril del 2020, que fue presentado por la secretaria ejecutiva de la institución, Alicia Bárcena, que se llama Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Y me gustaría ahí pasar a algunos temas financieros. Lo primero para fijar ideas es que el documento de CEPAL pronostica para el 2020
una contracción de menos 5.3%, que es una de las contracciones, o quizás la contracción más elevada, más fuerte que ha tenido CEPAL en las últimas décadas. Y obviamente que se cumpla este pronóstico o que pueda ser peor dependerá tanto de la duración como de la intensidad de este fenómeno. La situación actual de América Latina se explica en parte por dos factores. En primer lugar, por las condiciones iniciales en las cuales América Latina se encontraba cuando se impusieron los efectos de la pandemia. En el periodo 2014-2009, América Latina tuvo el crecimiento más bajo desde los años 50, 0.4, 0.5%. Si ustedes lo toman por década, fue 1.9, que fue el más bajo, con un incremento en la deuda pública al 44.9%, lo cual restringía bastante el espacio de política, tanto en el plano fiscal como en el plano monetario, ya que si hay algunos países que pudieron bajar las tasas de interés, había una falta de demanda. Eso por un lado. El otro tema que es importante entender para ver los efectos de América Latina es la dependencia que tiene América Latina del resto del mundo. América Latina, como otras regiones emergentes, es una región que no emite una moneda de reserva y por consiguiente tiene una restricción externa fuerte. Para poder crecer necesita importar bienes de capital, ahora necesita importar insumos médicos para enfrentar la pandemia, y para eso obviamente se necesitan divisas, lo que quiere decir que se necesita exportar. Y en general la tasa de crecimiento de la región tiende a, en el largo plazo por lo menos, adecuarse a lo que son las exportaciones más ponderado por coeficientes de estructura productiva. La pandemia ha tenido efectos en América Latina, el sector externo, tanto por la cuenta corriente, es decir, por el lado de bienes y servicios externos. Ha habido una contracción en el mundo del comercio de 32% para el 2020. Esto lo pronosticado en abril. Es probable que sea peor. La contracción para las exportaciones de América Latina es de 15% para el 2020, lo cual es sustancialmente grave. Ha habido un declive en los precios de los commodities que tienen ramificaciones tanto en la inversión, el ingreso, los beneficios como los ingresos fiscales. Ha habido una caída en las remesas y las depreciaciones que se han dado debido a la salida de capital en estas circunstancias ayudan poco a reactivar las exportaciones cuando realmente no hay una demanda externa muy fuerte. Aparte del sector real, el sector financiero también se ha visto golpeado por la salida de flujos financieros hacia las economías más desarrolladas. Las economías emergentes han tenido una salida de récord de 83.000 millones de dólares, cosa que no habían tenido ni siquiera en la crisis 2008-2009, y las salidas de flujos financieros obviamente ponen presiones importantes sobre el tipo de cambio, presiones sobre la inflación, pero también ponen presiones sobre las hojas de balance de las empresas, sobre el aumento de la deuda externa, y obviamente ponen presión en los temas de política monetaria, ya que tratar de aumentar la tasa de interés en un contexto de recesión, si bien puede frenar la depresión, agrava más los temas de recesión. Entonces, ese más o menos quería yo pararme aquí. Estoy en 4 minutos, casi en 5 minutos. Es el contexto externo de América Latina, y yo voy a hablar un poco de la necesidad de financiamiento para tener una recuperación más próspera. Muchas gracias. Gracias, Steven. No es un panorama muy motivador para el futuro, pero vamos a ver qué posibilidades hay. Gabriel Quijandría Costa, ¿podría darnos
una breve descripción de cómo el Ministerio de Medio Ambiente de Perú aborda este momento, y sobre todo en términos de integrar las preocupaciones ambiental, de salud y de economía a la vez. Adelante. Muchas gracias, Susan, y muchas gracias a los organizadores por la invitación para acompañarlos en este intercambio. Uno de los temas o uno de los mensajes principales que desde el Ministerio del Ambiente estamos queriendo impulsar, el Ministerio del Ambiente de Perú, en la discusión sobre el paquete de recuperación, es la necesidad de incorporar de manera explícita los temas ambientales como parte de la solución. Incorporándolos en el entendido de que hay un determinante ambiental detrás de la generación de esta situación actual. O sea, ecosistemas degradados o no bien manejados han producido o han llevado a que se genere un intercambio, una interacción más grande entre fauna silvestre y las personas, tal vez intermediada por estos wet markets o estas formas de tráfico de fauna ilegal. Y necesitamos reconvertir eso, o sea, necesitamos poder aumentar la inversión orientada con lógica de sostenibilidad. Necesitamos ver cómo se incorporan en el paquete de reconversión o en el paquete de recuperación económica medidas concretas. Una, por ejemplo, que hemos logrado sacar en una discusión con el Ministerio de Economía tiene que ver con depreciación acelerada. ¿Cómo hacemos para que empresas que hagan inversiones en activos ecoamigables o activos ecoeficientes puedan recibir un premio, ¿no? Un premio, o puedan depreciar estos activos de manera más rápida que normalmente? Lo logramos hacer en primera instancia para lo que tiene que ver con transporte. O sea, reconocer, por ejemplo, que los que hagan inversiones con estándar por encima de Euro 4 o los que importen vehículos eléctricos o vehículos híbridos tengan un premium, ¿no? O sea, puedan hacer un proceso de depreciación más acelerado. Tenemos que profundizar esta discusión y ver cómo esto se puede ampliar a otros sectores, incluyendo el sector de construcción, por ejemplo. O sea, ¿cómo premio yo a aquellos que hagan construcción siguiendo la certificación LEED? Ese podría ser un caso. ¿O cómo hago esto para reconocer los esfuerzos que ya se venían haciendo, por ejemplo, en todo el tema de esta transición hacia lo que se llama cadenas productivas libres de deforestación? O sea, ¿cómo hago para dar un estímulo económico, un estímulo fiscal a aquellos que están haciendo esfuerzos por reducir la huella de carbono, la huella ambiental de la producción de cacao, de la producción de café, de la producción de palma aceitera? Pero eso va a ser más complicado porque ahí los estándares no son tan claros, ¿no? Entonces, son menos definidos que en el caso del transporte, donde sí hay números más duros, digamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo está yendo en esa línea, ¿no? O sea, ¿dónde hay oportunidades para poder acelerar las transiciones que ya estaban ocurriendo, ¿no? O sea, ¿cómo acelero la transición energética? ¿Cómo acelero la transición hacia la movilidad sostenible? O sea, a la inversa de lo que podría mandar el sentido común, que podría decir, frente al panorama que ha presentado Esteban, tan crítico, de decir, bueno, los estándares ambientales o la ambición climática o la protección de la diversidad biológica son una traba, decir, bueno, no, o sea, aprovechemos esta oportunidad para hacer que esto que ya estaba ocurriendo, porque ya estaba ocurriendo, tal vez no a la velocidad que queríamos, se pueda acelerar. O sea, ¿cómo hacemos para que haya una mirada muy concreta a estas líneas de inversión como potencial para generar empleo, para generar reactivación económica y al mismo tiempo generar una inmunización, digamos, frente a nuevas pandemias o frente a situaciones similares a esta en el futuro, ¿no? O sea, de nada nos va a servir una reactivación que lo que haga sea hacernos dar una vuelta en círculo
y en 5 años más estar en la misma situación porque degradamos todo, más los ecosistemas de lo que ya estaban, perdimos más bosque y generamos, o no atacamos los problemas de tráfico ilegal de especies y por tanto surgió otro virus u otro problema, tal vez uno vinculado al cambio climático, que nos llevó a una situación igual que esta o peor, ¿no? El tema es cómo hacemos para tener esta mirada más prospectiva y más ambiciosa hacia adelante, ¿no? Gracias. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a Mónica de Boye, del Peterson Institute for International Economics. Mónica, ¿quiénes son los actores claves que financiarían la recuperación posterior a COVID, por ejemplo, los bancos de desarrollo, etcétera? ¿Y cómo podríamos relacionarnos con ellos? Bueno, voy a intentar contestar en portuñol. Y es así. Nuestros países en América Latina, muchísimos de ellos tienen instituciones públicas de desarrollo. Entonces son bancos públicos que pueden en este momento tener un papel muchísimo importante, no solo en el combate a los efectos económicos que estamos a ver en todos los países, pero también en el esfuerzo de reconstrucción una vez que tengamos pasado lo peor. Una cosa importante que siempre hablo es que ese es un momento muy desafiador, sin ninguna duda, pero esto no va a pasar de completo. Entonces, nosotros vamos a vivir una situación en que sí, la fase aguda de la crisis en algún momento va a pasar, pero nos quedaremos con una especie de fase crónica, porque nosotros ya sabemos, escuchando lo que dicen los cientistas y la comunidad científica, que el coronavirus va a estar entre nosotros, este coronavirus nuevo, va a estar entre nosotros por un tiempo, aunque haya una vacuna. Entonces, la realidad después de la fase aguda de la crisis es entrar en una fase crónica donde vamos a tener que manejar nuestras economías, todavía sí, siempre con cuidado, cuestiones de responsabilidad fiscal son importantes y todo eso, pero nosotros no vamos a poder remover las políticas de estímulo fiscal y estímulo monetario tan temprano cuanto algunos lo quieren. Entonces es muy importante en todo eso pensar el tema de la banca pública, porque la banca pública en muchos de nuestros países, y pienso aquí en Brasil en particular, Brasil tiene una banca que se llama, es una banca de fomento que se llama BNDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, hablando en portugués, es el banco de desarrollo del país, es un banco enorme, es una institución financiera muy grande que tiene un potencial y un cuadro de personas muy calificadas para estar actuando en este momento para no solo contener los estragos de la crisis, pero también después es una pieza clave en el esfuerzo de reconstrucción. En este momento, desafortunadamente, por cuenta de las medidas que ha tomado el gobierno Bolsonaro, que es un gobierno que no está haciendo prácticamente nada para combatir la crisis, bueno, en la parte de la pandemia, como sabemos, el presidente ha tenido en la realidad posiciones que van de encuentro exactamente de encuentro a las recomendaciones de los médicos, de los infectologistas, de todo. Y en la parte económica se ha hecho muy poco. Y una de las cosas que no se ha hecho es utilizar el Banco de Desarrollo, el BNDES, para una actuación más aguerrida, en especial junto a las empresas pequeñas y medias que hoy necesitan muchísimo de crédito. Y eso es una lástima, porque una de las cosas que puede pasar, y que va a pasar en muchos de nuestros países, y si nosotros no prestamos atención en eso, va a pasar muy rápido, es que el sector, todos los sectores van a sufrir una concentración enorme. Entonces,
en la parte de las empresas, por ejemplo, las pequeñas y medias, micro pequeñas y medias, que hoy no están recibiendo financiamiento, que no tienen acceso a crédito, estas, si no hubiera una acción para ellas, estas van a desaparecer. Y nosotros vamos a quedarnos con un sistema extremadamente concentrado. Para nuestros países que ya son profundamente desiguales, esto es un desastre. Entonces, es en esto que las bancas de desarrollo tienen que actuar para intentar impedir que eso pase. En el momento de la reconstrucción, estas instituciones son también de extrema importancia, porque es por ellas que se va a hacer, por ejemplo, un programa de inversiones en infraestructura. Después vamos a hablar de este tema, tengo la certeza, pero lo pongo ahora. Inversiones en infraestructura en todos nuestros países es demasiado importante. Y es demasiado importante cómo lo hacer teniendo en cuenta las cuestiones sociales que hoy están puestas por la crisis humanitaria que nosotros atravesamos y también las cuestiones ambientales. Entonces, ¿qué tipo de inversiones vamos a hacer y cómo serán hechas esas inversiones? Porque, por cierto, tendrán que pasar por inversiones públicas, por gasto público, y este gasto, bueno, la principal manera de hacerlo es por intermedio de las instituciones financieras públicas. Entonces, hay que recuperar este papel fundamental de los bancos, de la banca de desarrollo. Mónica, los desafíos que pintan no son muy alentadoras en cuanto a desafíos de salud interminables y desigualdades crecientes. Sí. Tal vez ahora vamos con Gustavo Fonseca del Global Environment Facility para ver si hay algunos escenarios, oportunidades para canalizar las inversiones post-COVID en unos cambios de vida, de camino de vida. Sistemas alimentarios, organización, bienestar comunitaria, energía renovable, equidad de género, restauración de ecosistemas. O sea, hay cambios en nuestras condiciones que podemos hacer también en ese momento de urgencia. Muchas gracias, Susan. Como exalumno de la Universidad de Florida, es un verdadero placer participar en este seminario. Nosotros creemos que el diseño de una política fiscal verde o sostenible puede ser el principal impulsor del impacto a largo plazo en el clima y nuestro medio ambiente, incluida la ayuda para prevenir futuras crisis derivadas de enfermedades de naturaleza zoonóticas. Y es por eso que la comunidad de desarrollo, que incluye nosotros, está ahora viviendo una oportunidad única y hay discusiones aconteciendo a todo momento para hacer con que la recuperación del coronavirus, la crisis del coronavirus, sea una recuperación verde. La transición a una transformación sostenible se puede lograr mediante la adopción de una vía que sea inclusiva, que sea resiliente, de bajo carbono, de bajo grado de contaminación, que sea positiva para la naturaleza y que esté basada en la economía circular para la sociedad. Una que puede resistir a futuros impactos derivados del cambio climático, desastres naturales, los provocados por el hombre y otros desafíos de la naturaleza regional y global. Este camino de transición también se ha denominado de recuperación verde y algunos gobiernos, particularmente en Europa, en este momento, están considerando para impulsionar sus economías. Y le digo que en verdad no tenemos otro camino. No podemos volver al status quo, como decía Susan, porque solo nos llevará de regreso a donde estamos hoy en la situación de pandemia. Pronto el cambio climático hará que los impactos de COVID nos parezcan no ser tan graves.
Por tanto, las políticas deben estar ancladas en el objetivo de emisiones contenidas en el Acuerdo de París, que sean de más resiliencia, con planes de apoyo para infraestructura sostenible, fijación de precios, particularmente de carbono, y también que se hagan regulaciones más inteligentes. Podemos entonces intentar construir dentro de los paquetes de recuperación fiscal las oportunidades de transformación en la transición energética, que incluye eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible, particularmente la movilidad eléctrica, transporte público, y también inversión en capital natural como restauración de tierras, bosques y paisajes. Se ha demostrado, por ejemplo, que los proyectos de infraestructura verde que combinan infraestructura construida con infraestructura natural pueden ser entre 20 al 80% más rentables. Hay muchos otros ejemplos de inversiones en actividades ecológicas que se pueden iniciarse rápidamente y realizarse de manera más segura con buenas prácticas y que también generen empleos, particularmente para comunidades locales y para también activar small and medium enterprises. También debemos reconocer que no hay garantía que ese esfuerzo de mitigación y los otros posteriores a la crisis van a abarcar estos mismos objetivos. Muchas de las medidas ya anunciadas incluyen la desregulación y la reintroducción de subsidios que son perjudiciales a los sistemas alimentarios, por ejemplo. Las ganancias de sostenibilidad en todas las cadenas de suministro de productos básicos están en riesgo por un impulso dentro de los paquetes de estímulo fiscal para relajar los impulsores de políticas existentes y también que puedan llevar a una mayor devastación, deforestación y pérdida de biodiversidad. Brasil y Colombia han experimentado, por ejemplo, un aumento de deforestación desde que comenzó la crisis. Recuerdo que todos los regiones que han pasado han intentado para el grado de deforestación, pero la tendencia ha empeorado mucho desde el año pasado. Desculpa, Gustavo, desculpa. Gustavo, desculpa, estamos com uma interferência em seu som, talvez. No microfone, talvez. E peço a todos os painelistas que chequem se estão em mudo, mas acho que é do seu fone. Juliana? Sim, estou te ouvindo. Tá ouvindo? Estava muito bom, mas agora interferiu um pouco. Ok. Melhorou agora? Não. Não? Agora? Melhorou agora? Não? Melhorou. Eu vou concluir, então. Entonces, como decía, los datos que fueron publicados en este lunes revelan que las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña aumentaron 171%, que es la mayor registrada en los últimos 10 años. Y lo que pasa es que con la crisis, grupos criminales y aquellos que buscan tomar tierras ilegalmente están expandiendo sus actividades, aprovechando el bloqueo y la disminución de la vigilancia forestal y la presencia del gobierno. Pero no todos son malas noticias, como decía antes. Hay señales positivos a través de ejemplos de políticas fiscales verdes, como las que están en discusión en Europa en ese momento. Además, hay una guía del Fondo Monetario Internacional sobre instrumentos fiscales que promueven oportunidades de mitigación de gases de efecto invernadero, más allá de conservación y restauración de florestas y de suelo. La orientación es proporcionada por el Fondo Monetario Internacional para diseñar las políticas forestales de recuperación verde. Se centran en alinear las políticas
con los objetivos climáticos, incluso, como decía, infraestructura limpia, eficiencia energética y ciudades sostenibles. Pero voy a parar aquí. Espero que tengan escuchado y que el problema técnico no sea tan serio. Gracias. Sí, se ha clarificado con el tiempo, Gustavo. Bien, vamos a avanzar una ronda más de contribuciones y tal vez hasta un poco más corta y también más concretos de cada panelista. Comenzaremos con Gabriel, que nos ofreció como un menú de acercamiento integral muy admirable de muchas cosas que estén intentando hacer en Perú. ¿Podría ser que nos describa en más detalle una política o una acción que están avanzando? Un segundo. Gracias, Susan. A ver, la más concreta, porque es la que ha podido salir dentro del paquete de normas que han sido aprobadas recientemente dentro de estas facultades, o este fast track que le ha dado el Congreso al Poder Ejecutivo, es esta que está vinculada al tema del incentivo de depreciación acelerada para aquellos que incorporen activos de transporte sostenible, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que las empresas que como parte de su plan de recuperación incorporen la inversión en este tipo de activos tengan un premio? Y eso, o sea, ya está vigente. Estamos esperando o teniendo ahora un diálogo con la autoridad de impuestos para ver cómo se va a operacionalizar esto en términos de cómo lo van a tener que reportar las empresas, o sea, cómo van a reportar las empresas y cómo se va a concretar esto, que sería a partir del próximo año, ¿no? O sea, ya para el ejercicio fiscal de este año no es posible, tiene que entrar como parte del, o sea, este beneficio se va a concretar, por ejemplo, en el pago de impuestos en el año 2021, en el pago de impuesto a la renta, a partir de las inversiones que se hagan en este año. Y como señalaba, lo que queremos es ver cómo avanzar en este tema para que esta cobertura o este tipo de premio se pueda hacer aplicable a otros temas. Estamos empezando una coordinación con el Perú Green Building Council, que es esta asociación de las empresas privadas que están afiliadas a esta lógica de construcción sostenible, para ver, bueno, cómo hacemos para sacar una norma adicional o una norma nueva que cubra también o genere una cobertura también para este tipo de inversiones en esta línea, ¿no? Eso es lo que tenemos más avanzado. Tenemos también en proceso una revisión de nuestros NDCs, ¿no? Los National Determined Contributions. Hemos hecho un proceso de repriorización de las NDCs, añadiendo la consideración a la de reducción de emisiones, por ejemplo, en las NDCs de mitigación, la consideración sobre la capacidad de generar empleo y de generar movimiento económico. Y las hemos vuelto a ordenar y hemos identificado de las 153 que se habían identificado en el 2018, 15 que tienen un potencial muy grande vinculado a reactivación económica. Y en ese paquete de 15, incluso hemos identificado 2 nuevas que no habían sido identificadas o no habían sido delineadas en la iteración anterior, en el análisis anterior. Una que tiene que ver con teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia y la posibilidad que tiene de reducir consumo energético. Hemos visto que por las cifras o por los números iniciales puede tener un impacto muy grande en reducción de emisiones. Y el otro tema es la promoción de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, ¿no? O sea, eso es algo que lo habíamos
visto como una medida potencial, pero no lo habíamos visto tan atractivo en ese momento. Ahora ha saltado muchos lugares en la lista de priorización y está, o sea, tenemos esta nueva mirada de incorporación del tema de cómo ayuda a la reactivación económica y cómo ayuda también a alejarse del riesgo de COVID, ¿no? O sea, cómo el trabajo remoto y las bicicletas, que esa es la nueva consideración que hay que incorporar. Muchas gracias. Excelente. No solamente aislarse de los taxis y todo, pero también ponerse en salud fuerte para resistir las enfermedades, ¿no? Excelente. El ejemplo del transporte es un sector realmente transversal que cruza muchas dimensiones de la vida. Queda bien. Ahora, Mónica, también voy a pedir que nos dé un ejemplo de una política, una manera, una estrategia para estimular o aplicar inversiones para fortalecer infraestructura sanitaria o de salud. O sea, según lo que usted habló antes, me pregunto si las respuestas de emergencia pueden estar vinculadas con algunas intervenciones más duraderas. Yo pienso que sí, y que este es un tema que debe ser tratado ahora con prioridad máxima, porque las cuestiones sanitarias, muchísimos de nuestros países, pienso de nuevo en Brasil, es un país de renta media, pero es un país que tiene deficiencias muy graves en la parte sanitaria. Entonces, en este momento de la epidemia, en que pedimos a la gente que se quede en casa, hay muchísima gente que no puede hacerlo, porque viven en partes del país donde no hay acceso a agua tratada y cuestiones así. Entonces, ¿cómo pedir a la gente que se quede en casa si la gente tiene que salir para buscar agua en alguna parte? Entonces, ese tema de infraestructura sanitaria es fundamental tanto para obviamente, enfrentar futuros problemas de salud pública como estamos viviendo ahora, pero también como una manera de reconstruir y de arreglar nuestras economías y de tener desarrollo y crecimiento andando lado a lado. La parte sanitaria, cuando pensamos en inversiones en la parte sanitaria, este es un sector, es un segmento que movimienta muchísimo en la economía, porque es un sector muy intensivo en el uso del trabajo, entonces hay que contratar gente, entonces es un canal, una manera de reducir la tasa de desempleo. De otro lado, movimenta un montón de sectores, porque movimenta la construcción civil, que movimenta el sector de cemento, que movimenta el sector de electricidad, porque no se produce cemento sin electricidad. Entonces, por ahí se tiene, ¿no? Entonces, lo que se genera en esta situación es una especie de efecto en cascada que se va, un efecto multiplicador, por así decir, que va afectando varios sectores, que va sosteniendo la economía, sostiene los empleos y que da a la gente condiciones de trabajar con el futuro, después que las inversiones son hechas, con la concretización de una situación mejor en términos sanitarios para la población. Entonces pasa directamente por los temas de salud pública y también reconstrucción de las economías. Y pienso yo que pasa también muchísimo por el tema del medio ambiente, porque en las partes de América Latina donde no hay recursos sanitarios, lo que pasa es que la gente pone la basura en lo que sea, hay, bueno, esgoto abierto en toda la parte y esto obviamente es muy malo para el medio ambiente. Entonces, las inversiones en la parte sanitaria son fundamentales también para pensar el tema medio ambiente. Y en una agenda en que se puede pensar en juntar el tema sanitario, de inversiones en infraestructura sanitaria,
con los temas de descarbonización, con los temas de una política fiscal verde, como ya hablábamos aquí. Esta es una agenda que para nuestras regiones es extremadamente productiva y viable, porque nuestros países tienen los recursos naturales para tener este tipo de pensamiento, de plan estratégico de desarrollo. Entonces, está ahí una oportunidad de formular un plan estratégico de desarrollo en estos pilares que mencioné y así tornar nuestros países mejores desde el punto de vista de cómo tratamos nuestras poblaciones. Entonces, y en todo eso paso de nuevo al tema de las instituciones financieras del sector público, porque cuando se piensa, por ejemplo, en este tema de inversión en infraestructura sanitaria, eso no se hace sin inversión pública. Eso no se hace sin un aporte o una participación muy grande del Estado, y esta participación necesariamente está vinculada a las instituciones financieras públicas. Entonces, en los casos en que tenemos esta posibilidad, tenemos que empezar desde ahora, porque planes de infraestructura es como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, para que sean bien sucedidos, se tiene que empezar a pensarlos desde ya, no dejar para pensar en, no sé, un futuro más distante. Eso necesita una agenda de desarrollo para ahora. Muy fuerte. Ahora tenemos un plan de transporte, uno de sanitación a nivel nacional con un apoyo internacional. Vamos a Gustavo, que nos dice que en realidad esos desafíos de enfermedades zoonóticas, comenzado con SIDA, ahora con COVID, etcétera, no han terminado, y además, si entiendo bien, son la menor preocupación en todos los desafíos que nos lleva cambio climático y cambios en los sistemas de la Tierra. Tal vez Gustavo nos puede dar también un ejemplo bastante tangible de unos cambios entre humanos y otros aspectos del ecosistema, que sea en un contexto urbano o en una comunidad rural. ¿Cómo podrían ser cambios de vida diario o cambios de sistemas de vida para responder a los nuevos cambios que usted prognostica que están en adelante? Sí, Susan, gracias. Nuevamente, en última instancia, lo que impulsiona la transmisión de patógenos infecciosos de la vida silvestre a las poblaciones humanas, que tiene el impacto que estamos en ese momento experimentando, es la degradación implacable de la naturaleza. Y esta no es la primera vez que se enfrenta a enfermedades zoonóticas de gran escala, como tuvimos también con SARS, con MERS, y ahora con el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, debemos esperar que los mismos resultados, los mismos impactos, si no hay una acción definitiva para trabajar con este problema. Y eso se pasa por entender lo que se pasa en el ecosistema naturales. Existen varios factores, muchos de los cuales están relacionados a impactos globales de medio ambiente y ecosistemas. Y lo más importante es el cambio de uso de la tierra que está ocurriendo en un ritmo rápido en muchas partes del mundo, con deforestación, conversión de tierras agrícolas e intensificación de agricultura. Todo eso pasa a proporcionar mayores oportunidades para que las personas entren en contacto con vida silvestre, con animales silvestres, y con más oportunidades para la transmisión de nuevas pandemias como esta. Mencioné antes que lo que está pasando en Brasil y en Colombia con la deforestación, y esto también puede promover oportunidades para que haya la emergencia de nuevos patógenos. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es tratar de reducir drásticamente la conversión de ecosistemas naturales.
Y la conversión de ecosistemas naturales puede ser tratada 60%, 70% se da por conversión para áreas agrícolas, y el fato que hay una proporción muy grande, el 30% de toda área de agricultura que está degradada y que ahora no está siendo utilizada. Tenemos que trabajar a través de la cadena de suministro para orientar la producción agrícola de una manera que no se expanda para ambientes naturales, y que estimulen más la conversión de florestas, porque este status quo, este business as usual, va necesariamente nos expor a otras crisis en el futuro. Entonces tenemos que trabajar con las compañías, con los gobiernos, para que haya políticas públicas que sean condicentes con esa realidad, y también con el sector productivo, que a ellos les interesa continuar en esa trayectoria, pero tenemos que trabajar a través de la creación de plataformas con varios stakeholders, que juntos podemos tratar de proponer las soluciones adecuadas. Gracias. Bien. Ahora, para terminar esa ronda, volvemos a Steven, que, si entiendo bien, nos dice que bien antes del COVID, los indicadores nos muestran que la economía no iba como según el plan expectativa, ¿no? De que iba creciendo y mejorándose. Entonces, sí, sugiere que el sistema financiero nacional o internacional puede contribuir a construir otro modelo de desarrollo, otro modelo económico. Si fuese posible ¿qué serían algunos pasos que podemos tomar ahora para ir avanzando con otro modelo que es más adecuado para nuestras realidades? Muchas gracias. La CEPAL ha planteado como modelo de desarrollo lo que se llama el Gran Impulso Ambiental, que es un modelo de desarrollo amigable hacia el medio ambiente, pero que tenga encadenamiento con el resto de la economía. Y de hecho es una postura bastante realista, tanto en cuanto los estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre el multiplicador de empleo de las industrias verdes muestran para ese país que son generadoras de mayor empleo que las industrias en carbono. Entonces hay un sustento económico para tratar de impulsar este tipo de desarrollo. En primer lugar, para poder pensar en un modelo de desarrollo de esta manera, yo creo que es importante pensar el corto y el largo plazo. Porque hoy en día, con la pandemia, los efectos muchas veces van en el corto plazo, sin hacer el vínculo directo con lo que puede ser el más largo plazo. Y yo creo que cómo enfrentamos el corto plazo puede tener un impacto bastante grande en cómo se va a hacer el largo plazo. Si el corto plazo se enfrenta con medidas que no son medioambientales, va a ser mucho más difícil hacer la transición hacia otro tipo de modelo de desarrollo. Entonces yo creo que eso es bastante importante. En cuanto al financiamiento, yo creo que el financiamiento es una de las claves para la recuperación. Ya hay bastante financiamiento de América Latina, sobre todo financiamiento en términos de dólares que viene de la Reserva Federal, que va hacia algunos países, México, Brasil, pero que no llega a todo el mundo. Hay líneas del Fondo Monetario y del Banco Mundial en términos de emergencia que van a algunos países de renta media de América Latina, pero tampoco los lleva a todos. Y yo creo que, como decía Mónica, es muy importante el tema de cómo promover el financiamiento por parte de las instituciones regionales en América Latina. América Latina tiene una tradición bastante fuerte de cooperación financiera, tiene un fondo de reservas, tiene mecanismos de sistemas de pago para el comercio y tiene yo no sé si es una arquitectura, pero un sistema de banca de desarrollo bastante fuerte, tanto a nivel subregional, que hay bancas de desarrollo en Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la CAF,
en América del Sur el Banco de Desarrollo del Caribe, los bancos regionales, y luego tiene toda una red de bancos nacionales. América Latina tiene más de 100 bancos nacionales, de los cuales hay algunos grandes como el BNDES, etcétera. Y si uno mira las medidas que estos bancos han tomado recientemente, tanto por ejemplo en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, lo que uno ve es una participación bastante activa en combatir la pandemia en términos de línea de crédito. Hablaban del BNDES, pero por ejemplo el Banco del Noreste de Brasil, por ejemplo, ha tomado medidas en ese sentido. Entonces yo creo que es importante tener una banca de desarrollo que sea bastante fuerte para poder llevar a cabo este tipo de financiamiento hacia las industrias y las inversiones verdes. Ahora, ¿cuáles son algunos de los desafíos que tienen estas instituciones? En un estudio hecho por el BID en el 2017 de los grandes bancos de desarrollo de la región, que incluía el BNDES, el banco Colombia, Perú y México y Chile, solo estos bancos, si bien tenían un mandato para impulsar inversiones verdes, que yo creo que es muy importante que tengan un mandato, tiene que ser una prioridad política, porque si no es una prioridad política, no se va a hacer. Tiene que formar parte de lo que él hace todos los días de orientar. Pero destinaban solo el 1% de la cartera a proyectos medioambientales en el 2017. Entonces hay un gran espacio para fomentar este tipo de inversiones. Nosotros en CEPAL hemos estado trabajando en un proyecto sobre medio ambiente, sobre el gran impulso ambiental, sobre cómo promover las inversiones verdes, etcétera, financiado en parte por la GIZ. Y lo que notamos, por ejemplo, en el tema de banca de desarrollo que me atañe a mí, es que una de las barreras importantes en la expansión del financiamiento climático, que es central, es el acceso limitado que tienen algunas bancas de desarrollo a fuentes de financiamiento de bajo costo y insuficiencia a largo plazo. Muchas veces las inversiones verdes son inversiones que requieren un capital inicial muy grande, mucho mayor que las inversiones en carbono. Entonces se necesita un capital muy fuerte y además tienen periodo de gestación largo. O sea, no son un capital muy grande, pero una certidumbre con respecto a lo que va a ser el futuro. Y por lo consiguiente es muy importante generar convenciones de certidumbre con respecto a las inversiones. Ese es un tema que yo creo que es central, y lo que nosotros hemos visto cuando los bancos de desarrollo hacen esto, lo hacen con el backing, con el apoyo de algún otro gran banco que puede ser el BID. Entonces yo creo que la articulación entre los bancos de desarrollo, que es una de las cosas que CEPAL ha tratado de argumentar, es muy importante. O sea, no solo articulación entre el Fondo Monetario, etcétera, sino articulación entre los bancos nacionales, regionales y subregionales, y yo creo que hay espacio como para hacerlo. Otro obstáculo que yo creo que es importante es la falta de experiencia y capacidad técnica para poder acceder a los fondos, porque hay poca información de cómo uno accede a este tipo de fondo y todos los requisitos que esto tiene. Un tercer obstáculo que yo creo que es importante es la coordinación institucional, y cuando uno habla de banca privada, de banca pública, ciertamente es muy importante, pero tiene que haber coordinación con el sector privado. Tiene que haber un crowding de las inversiones del sector privado con lo de la banca pública. Yo creo, tal como se mencionó anteriormente, la banca pública, por ejemplo, tradicionalmente en Brasil en el 2008-2009, el BNDES jugó un importante papel contracíclico, como lo hicieron otros bancos, por ejemplo la CAF también en el 2008-2009, pero también puede jugar un papel de más largo plazo. O sea, tienen el papel en la práctica de ser tanto de corto como de largo plazo, y a lo mejor de interactuar. El otro tema con el cual yo voy a terminar es el tema de los instrumentos, que yo creo que es central. No solo tener las instituciones, sino el tipo de instrumentos
que permitan y que sean atractivos para poder invertir en industrias de medio ambiente. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, nosotros hemos escuchado sobre los bonos, por ejemplo, health bonds, los bonos de salud, de cuando los gobiernos, en vez de pagar la deuda, bueno, invierten en salud. Pueden haber perfectamente bonos, y es una opción que cada vez se está explorando más, ligados, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo creo que es algo que las instituciones hoy en día aceptan, es un marco que la gente acepta, y por qué no transformar ese marco en también una parte financiera. Y me voy a terminar con un tema. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de los bonos verdes. Cuando uno vemos instrumentos, los préstamos verdes, los bonos verdes, que América Latina tiene poca experiencia, sobre todo en temas, por ejemplo, de bonos o préstamos verdes que tienen toda esta normativa reciente del 2014-2018, donde están sujetos a una serie de monitoreo, de normativa, etcétera. Y hay que explicar bien el tema, porque muchas veces estos instrumentos se ponen como panacea, pero tienen unos costos administrativos muy importantes. Tiene unos costos de monitoreo muy importantes, y siempre existe la tentación de utilizar instrumentos que no sean verdes, porque los instrumentos verdes tienen determinado grado de complejidad adicional que otros instrumentos no tienen. Entonces yo creo que esas son algunas de los desafíos que son bastante concretos para tratar de orientar ese financiamiento que es tan necesario hacia las industrias más verdes. Gracias. Wow. Hubiera adivinado, Steven, que leo todas las preguntas en el chat, porque muchos tienen que ver con esta propuesta. Entonces entramos a la tercera ronda, y lo que creo que voy a hacer es compartir 3 preguntas que aparecieron en el chat, algunos en múltiples formas, y invitarles a los 4 a levantar la mano, a contribuir según como quieran, ¿no? Y comenzamos con lo que nos presentó Steven sobre el gran impulso ambiental, que lo defiende muy bien. También alerta que tiene vínculos con el Green New Deal en el Senado de los Estados Unidos. También Unión Europea tiene su propio Green New Deal propuesta, y hay una propuesta para un Green New Deal mundial. Entonces, una pregunta que aparece en varias formas es la cuestión de solidaridad e integración entre países, entre personas, en vez de competencia. Entonces, ¿cómo va a avanzar un país, una comunidad, una región con Green New Deal, sabiendo que tiene apoyo y no competencia con las demás regiones y organismos internacionales? Otra pregunta que surgió es cómo conciliar este tipo de propuesta con las políticas económicas avanzadas, por ejemplo, por Trump, por Bolsonaro, etcétera, que francamente reiteran una dicotomía de economía versus salud pública, o empleo versus economía, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una crisis económica, y la primera cosa a hacer es retirar todas las reglas y protecciones ambientales vistos como trabas para una buena economía, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 desafíos, ¿no? Si vamos a integrar todas las propuestas de ustedes en un conjunto de políticas y financiamiento que se podría llamar gran impulso ambiental, Green New Deal. 1, ¿cómo facilitar la integración y solidaridad entre entidades? 2, ¿cómo conciliar esta propuesta con las fuerzas políticas que dicen que es estúpido, francamente, que no coincide? Y tercera, con la cuestión de que tener un mandato de 1% de dinero tiene que ser verde, etcétera, es muy diferente que cuestionar las dicotomías o los dualismos centrales en que la economía es, o sea, atención a la salud o al ambiente es enemiga al crecimiento económico.
Entonces, cualquier respuesta, podemos comenzar. Bueno, ¿puedo empezar? Mónica. Voy a tratar de dos temas. Uno, esta cuestión política. Entonces, sí, esto hoy es un obstáculo en algunos de nuestros países, no todos, pero algunos. En Brasil, por cierto, es un obstáculo enorme. Pero la manera como pienso en esto es así. En Brasil al menos. Pero sirve de ejemplo para otras situaciones. Los políticos, los dirigentes, los presidentes que hoy están en el poder, que están gerenciando y manejando la crisis, lo van a manejar y gerenciar hasta el final. Entonces, si pienso yo en el gobierno Bolsonaro, este es un gobierno que tiene ahí un poco más de 2 años por la frente, y serán 2 años, necesariamente serán 2 años de muchísima dificultad, donde todo el tiempo será probablemente gasto en la gerencia de la crisis económica. No va a haber tiempo para desarrollar nada. Y es un gobierno que tiene una mentalidad muy estrecha y que por lo menos yo no veo posibilidad de que eso cambie. Entonces, lo que estamos hablando aquí, en algunas de las cosas que estamos hablando aquí, ellas van a tener que pasar necesariamente en otros gobiernos, los siguientes, los que vienen. Y pienso que este es un momento de reflexión acerca de lo que va a pasar en nuestros países y lo que va a pasar en los sistemas políticos de nuestros países. Sabemos que tenemos países muy fragmentados en términos políticos, están todos muy polarizados, los temas, las cosas, está todo así, pero la verdad, la realidad es que los costos de esta crisis, los costos en términos de vidas perdidas y en términos económicos, eso no es posible desvincular o separar de los dirigentes que ahí están. Entonces, ¿cómo lo veo? Es que en algunas partes los presidentes que están teniendo las peores, respuestas para la crisis que estamos atravesando, se van. Entonces, cuando lleguemos a, por ejemplo, 2022, cuando hay elecciones en Brasil, yo no veo posibilidad de que Bolsonaro gane, sinceramente, solo mirando lo que pasa hoy y lo que va a pasar con la economía. Entonces, este es un momento para que en nuestros países los posibles nuevos liderazgos que aparezcan tengan, ahora empiecen a diseñar junto a la sociedad estos proyectos de esta agenda de desarrollo concentrada en los temas de medio ambiente, los temas sociales, los temas de la salud pública. Porque ahí toco en el otro tema, el tema de si estos pilares son o no son obstáculos al crecimiento. Y aquí tengo dos visiones, tengo una visión, pero la manera como la gente, al menos la gente que tiene una visión de muy corto plazo lo ve, es que sí, estos pueden ser obstáculos porque se tiene que hacer cosas que en un periodo de tiempo muy corto yo no lo veo como, pero este es el argumento, que puede perjudicar de alguna manera el crecimiento económico. Pero nuestra preocupación no es con el crecimiento de corto plazo, pero sí con el desarrollo y el crecimiento de medio y largo plazo. Y si pensamos así, estos temas, protección social, salud y cuestiones climáticas, estos temas están completamente entrelazados, están completamente interligados con crecimiento de largo plazo, con crecimiento de medio plazo. Entonces, el horizonte en que se ven las cosas es muy importante. Y ahí regreso a mi comentario inicial. El horizonte de que hablamos no es un horizonte donde vamos a tener necesariamente
estos líderes que están ahí y que son sí hoy obstáculos, pero otros, quizá otros. Entonces, este es el momento, por eso, de plantear estos temas, y estoy muy contenta de estar aquí participando en esta conversación, porque pienso que es exactamente el momento de tenerla, porque plantear estas ideas en la sociedad y traerlas para la sociedad es extremadamente importante en nuestros países. Gabriel. Muchas gracias, Susan. A ver, un comentario complementario a este excelente que ha hecho Mónica, ¿no? A ver, yo creo que es un momento en el cual la sociedad civil tiene que estar muy activa. Y no lo digo como alguien que viene de un gobierno y que se quiere lavar las manos y dice, no, nosotros no vamos a hacer nada. Pero sí creo que, por ejemplo, las instancias multilaterales, tipo OTCA, el Tratado de Cooperación Amazónica, o la Comunidad Andina, o el Mercosur, o la OEA, no están mostrándose como un espacio o como un vehículo de construcción de una solución regional, ¿no? O sea, y como funcionan además en la misma lógica de Naciones Unidas, y acá voy a sonar tal vez sacrílego para alguien que ha participado en estos espacios, esta regla del consenso hace que cuando hay uno que está en contra, estos cuerpos no funcionan. Es lo que ha pasado en OTCA con Venezuela, ¿no? O sea, OTCA está bloqueado por la situación que hay con Venezuela, y creamos el Pacto de Leticia para no generar un proceso interno en OTCA. Entonces, creo que más allá de de la limitación que tienen estos espacios, hay que trabajar desde la base, generando presión sobre los políticos acerca de decir, bueno, reactivemos estos espacios, que estos espacios regionales vuelvan a cumplir el papel que se esperaba que tengan, y que permitan mover aquellos temas que son escalables a una escala regional. Creo que, como señalaba Esteban, por ejemplo, el papel que pueden cumplir los bancos multilaterales o la banca multilateral, la regional sobre todo, es importante, porque ahí la discusión política, por más que existe, es menos dura, o bloquea, tiene posibilidad menor de bloquear el proceso de toma de decisiones, porque finalmente se vota en función de la cantidad de acciones que tienen los accionistas en los bancos. Pero para que los bancos activen ese financiamiento o esas líneas verdes, necesitan que sus dueños, que son los mismos prestatarios, les den la señal diciendo, quiero dinero para este tipo de inversiones, ¿no? Y eso surge a partir de la acción que venga desde la base, o sea, desde las sociedades exigiendo que haya más inversión en energía renovable, que haya más inversión en la transición hacia producción más sostenible en el ámbito amazónico, en el ámbito andino, en las zonas rurales de nuestros países, que haya esa transformación hacia la infraestructura verde, ¿no? O sea, necesitamos mover toda esa maquinaria, y en el caso donde hayan países en los cuales el gobierno esté abierto a impulsar eso, construir esas alianzas. Y en el caso en que no, como ocurre en otros países en la región, lamentablemente, es construir esta coalición para que ganemos tiempo, ¿no? Y cuando venga el cambio, esto esté listo y se pueda impulsar lo más rápido posible, ¿no? O sea, yo creo que es un momento muy crítico para la subsistencia, ya parte, ¿no? Y una tercera pregunta que creo que es interesante, una persona que apunta que cuestiones como la minería ilegal y otras actividades dañinos para la salud y para el ambiente, puede ser que surgen ahora con las crisis económicas y con las crisis políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esta cuestión de impulsos informales que también son problemáticos? A ver, no sé si alguien quiere apuntar a uno de estos, Esteban, o otra cosa también puede.
Sí, yo quería hablar sobre el tema de la autosuficiencia, de lo extractivismo, del tema de la informalidad y el tema uno de los temas que se planteó inicialmente sobre el tema de la coordinación y la solidaridad. Lo que el mundo vive hoy, que es algo sin precedente, afecta a todo el mundo. Entonces hay cosas que antes se podían ver como que eran muy idealistas y que hoy se imponen por necesidad. Es decir, la cooperación hoy en día es, aunque haya algunos países o algunos gobiernos que se manifiestan en contra, es casi una necesidad. La cooperación en términos, por ejemplo, de medicamentos, en la cooperación que va a ser en términos de tratar de compartir, por ejemplo, lo que puede ser una vacuna, se va a hacer, hay cosas que se van a hacer por necesidad. Y una de las cosas que ha surgido por necesidad que desde mi punto de vista, y lo digo ahí en un plano personal, me ha llamado la atención, es el cambio que ha habido en la relación entre lo que es el mercado y el Estado. Porque hoy en día, si uno ve, por ejemplo, mira Europa, Italia, Francia, España, el Estado se ha hecho cargo de muchas de las actividades que antes le pertenecían al sector privado. Desde lo que puede ser los sistemas de salud, hasta en algunos casos, y en Europa está surgiendo el sector productivo. Uno lee las noticias en el sector productivo de que Lufthansa, Air France piden al gobierno y a cambio, el gobierno, por ejemplo, en el caso de Air France, creo que una de las condiciones es que la industria sea más amigable medioambientalmente de lo que era antes. Entonces, las relaciones de poder cambian y las relaciones de poder han cambiado. Un tema central aquí es, más que hablar sobre la solidaridad, cómo uno puede utilizar el cambio en las relaciones de poder para fomentar el modelo que uno desea. Lo mismo con en Alemania, creo que en Alemania Lufthansa, el gobierno iba a intervenir la empresa por 25% de sus participaciones y que una de las condiciones es imponer un miembro de gobierno en la junta de directivos de Lufthansa. Entonces hay varias industrias que van a pedir ayuda al gobierno y yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de cambiar algunas de estas cosas, tanto en los sistemas de salud como en otro tipo de sistema. Y yo creo que eso es una necesidad. Y es algo que se impone por la necesidad, igual que la coordinación. Hoy en día, por ejemplo, el Fondo Monetario a principios de abril estaba dando líneas de emergencia fundamentalmente a los países de menor ingreso. Pero más recientemente, si uno va a la página web del Fondo Monetario, estas líneas se han ampliado a muchos países, bastantes países de renta media. Hay una ampliación porque va a ser una necesidad, porque si no se lo da, va a tener un efecto a escala global. Y lo mismo digo con algunas situaciones delicadas económicas de algunos países. El tema del extractivismo, yo creo que eso se va a resolver por temas de incentivos eventualmente. Hoy en día los precios de los commodities han caído. Cuando los precios de los commodities caen en economías de mercado, las empresas no tienen beneficios para producirlo. Cuando las empresas no tienen beneficios para producirlo, no los produce. El extractivismo se produjo más, bueno, quizá porque se permitió, pero porque había un incentivo de beneficio enorme. Y las economías de mercado funcionan con el beneficio. Y a lo mejor el beneficio puede trasladarse a otro tipo de industria. Cabe ver, por ejemplo, lo que está pasando en la industria del petróleo, donde sacan en Estados Unidos. Hay una serie de artículos que salen donde algunas compañías están con un problema de deuda muy fuerte y donde hay por lo tanto, espacio para reestructurar, hay espacio para cambiar. Pero el tema es si las relaciones de poder y los cambios en la fase de poder dan suficiente impulso para hacerse cargo de ese cambio que las condiciones permiten y que las condiciones imponen casi. Eso es. Exacto. Gracias. Perfecto, claro. Una dialéctica entre las opciones abiertas ahora y los cambios y las respuestas políticas que podremos influir si tenemos fuerza y solidaridad entre nosotros.
Ahora, antes de cerrar la conversación, quiero agradecer a todos los y las participantes en Zoom y acordarles que queremos que se presenten en el chat para que estemos en contacto en el futuro. También quiero agradecer el equipo de guía, especialmente Juliana Santiago y Bob Bushbacher, que llevan una conversación tan importante y muy inclusivo con muchas personas y que va a ser que ya está haciendo diferencia en el mundo. También quiero reconocer el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y sus programas de posgrado, todos presentados aquí en el Zoom, de Tropical Conservation and Development, Masters in Latin American Studies, and Masters in Sustainable Development. Ahora, Gustavo tuvo que ir, tenía otra reunión, pero entre los tres panelistas voy a pedir que terminen con 1 minuto de consejo motivadora para que vayamos a cambiar el mundo en la dirección positiva. Y como dije al inicio, nos encontramos en una encrucijada histórica. América Latina y el Caribe pueden sufrir una recesión severa con desempleo, pobreza, despiadado y aumento de desigualdad. A la vez, creo que la rica diversidad de formas de vida y sociedades en la región ofrece amplios horizontes para visualizar y construir caminos más sanos. Desde los territorios indígenas en la Amazonía hasta los buenos beberes en los Andes, las islas multiculturales del Caribe, hay un sinfín de opciones que no nos limitan a volver a una normalidad fija, pero sino que nos abren un pluriverso de posibilidades. Entonces, les invito a cada uno a dar un comentario final que nos empuja y nos anima para construir esas posibilidades positivas. Bien, Mónica, ¿quiere comenzar? Por favor. Entonces, estoy de acuerdo. Creo que este es sí un momento para que pensemos y que tengamos las ideas más constructivas para los caminos más sanos. Nuestros países la necesitan muchísimo. En las cuestiones todas, en las cuestiones de protección social y desigualdad, porque, por cierto, esta es una crisis que va a aumentar el problema de desigualdad social. Entonces, en este tema, voy a terminar con una reflexión de algo que está ya siendo hecho en partes de la región y, sorprendentemente, en Brasil, que es el tema de la renta básica o el tema de la renta mínima para reducir desigualdades. Entonces, hoy en Brasil, pero también en Ecuador, ya existía en Bolivia para un segmento específico de la población, hay una discusión en Chile para el establecimiento de la renta mínima y como el programa social que unifique todos los demás. Este es un camino que está puesto, es un debate que pienso yo es la hora de hacerlo, es la hora de tomarlo de frente con la sociedad y quizá avanzar para tener algo así, porque en esto tenemos muchísimas oportunidades en todos los temas que hablábamos. Entonces, les dejo con esta palabra final, la renta básica como uno de los caminos de política pública que nuestros países ahora deben estar intentando adoptar. Excelente, Mónica. La renta básica también puede ser manejado para ayudar a superar el supuesto conflicto entre empleo y ambiente. O sea, cambiar el discurso. Me encanta esta opción para terminar. Esteban. Sí, yo quería terminar en primer lugar decir que efectivamente, como Susan mencionaba, los efectos pueden ser devastadores, como lo están vaticinando varias instituciones, organismos multilaterales, etc.
Ahora, el lado positivo, si hay un lado positivo de todo esto, es que todo este fenómeno ha abierto discusiones que antes eran impensables y ha abierto avenidas que antes eran impensables y ha llevado una mayor toma de conciencia que antes, desde mi punto de vista, no existía, tanto en temas de los modelos de desarrollo como en los temas de interdependencia, como en los temas de la importancia, por ejemplo, de los espacios regionales que aquí se han mencionado anteriormente. Yo quería dejar esto con una reflexión de Keynes, de la teoría general de Keynes, sobre la historia, sobre lo que él llamaba, sobre su noción del tiempo, que en general los economistas siempre creen que pueden repetir el pasado, y como bien dijo Keynes en un libro que escribió en 1923 que se llama El Tratado sobre la Reforma Monetaria, que después cuando dicen el largo plazo estamos todos muertos, dice que los economistas se contentan con pensar que el océano estará otra vez completamente calmo después de la tormenta. Pero los océanos cambian en general, nosotros no podemos repetir el pasado, nos movemos en el tiempo lineal, y lo malo y la insoportable levedad de ser de alguna manera de los economistas es que nos situamos en una situación donde no podemos volver al pasado y donde el futuro es incierto. Y esa toma de conciencia, lo que yo llamo la insoportable levedad de ser del economista que sabe estas cosas, lleva a pensar que si el futuro es incierto, lo mejor que uno puede hacer al futuro es darle certidumbre. Y la mejor manera de darle certidumbre al futuro es generar instituciones fuertes que generen convenciones en las cuales la gente pueda creer. Y yo creo que este es, si bien desde luego una crisis histórica, también provee en ese sentido una oportunidad histórica. Gracias. Muy bien, motivador. Ok, Gabriel, nuestro último empuje. A ver, gracias a Mónica y Esteban por su comentario final. Me ha encantado este último de Esteban, al cual yo le añadiría que nunca debemos perder de vista que en este binomio o en esta ecuación hombre-naturaleza, el eslabón débil somos nosotros. O sea, la naturaleza va a superar el COVID y probablemente el cambio climático o lo que le venga por delante, como lo ha hecho 5 veces antes en las extinciones masivas. El problema serio o lo que debería preocuparnos es que tal vez la solución a su problema pase por exterminarnos a nosotros. Sí, por supuesto. Y no haya la posibilidad de reconstruir esa historia hacia atrás, como dice Esteban. Entonces, debemos que entender que la apuesta por una gestión ambiental o una gestión sostenible es una apuesta por el desarrollo humano, es una apuesta por asegurar condiciones de desarrollo para la humanidad. No es la preocupación caricaturizada de, le preocupa el pajarito, le preocupa el arbolito. No, o sea, es una preocupación acerca de cómo se generan condiciones para que el desarrollo se mantenga en el largo plazo y no terminemos nuevamente expuestos a una situación como la que estamos ahora, o una peor, que podría estar vinculada a cambio climático o alguna situación como esta, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, cómo estas políticas ambientales tienen que ser parte del paquete, del toolkit que se despliegue para generar estas condiciones de nuevo desarrollo. Esta nueva normalidad tiene que estar construida sobre las bases de una construcción de una vinculación más funcional con la naturaleza. Y eso es algo que, o sea, la sociedad civil ya lo está pidiendo. O sea, no es un tema que está en una discusión académica o solamente en algunos espacios. Se está pidiendo en todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, creo que hay que construir sobre esa ola, ¿no? Sobre ese proceso que viene y aprovechar para romper los paradigmas, como señalaba Esteban, ¿no? O sea, estamos discutiendo temas que creíamos que eran tabú hace pocos años atrás. Creo que hay que montarse en esa ola y ver hasta dónde nos lleva. Muchas gracias. Muy bien, yo profundamente les agradezco a todos. Abrir horizontes que antes eran imposibles, como dicen Esteban,
o inconcebibles, como dice Gabriel, es lo que todos tenemos una libertad para hacerlo, apoyándonos uno al otro para dar coraje a abrir esos campos. Entonces, estar juntos vale mucho y les agradezco a todos. Ahora paso la conversación a Juliana, que va a cerrar com um último mensaje. Obrigada, Susan. Eu gostaria muito de agradecer, primeiro, a Susan pelo brilhantismo em coordenar esse painel de tão alto nível. Agradecer aos palestrantes, à Mônica, ao Gabriel, ao Estevam e ao Gustavo, que prontamente se engajaram conosco nessa discussão tão importante. Gostaria de alertá-los que, apesar dos nossos problemas técnicos iniciais, o YouTube voltou a funcionar na segunda tentativa. Então, o nosso vídeo foi também reproduzido pelo YouTube e tivemos uma audiência bastante significativa, e também ficará disponível na internet para acessos futuros. Então, uma boa notícia. Nós esperamos, nós, Universidade da Flórida, que isso seja um primeiro debate. Já nos colocamos à disposição das suas instituições também para participar de outras discussões, porque, como Mônica disse muito bem, é importante nos engajarmos desde já. Apesar e a despeito das dificuldades enfrentadas em cada um dos nossos países, um plano estratégico de longo prazo é crítico para que avancemos como um território e prezemos pelo nosso desenvolvimento de fato, menos dependente das commodities e de uma matriz de exportação, e prezando de fato pelo desenvolvimento, pela capacitação dos nossos profissionais, pela educação de base, que é extremamente relevante para que, de fato, tenhamos progresso nos nossos países. Então, eu agradeço mais uma vez a discussão, foi riquíssima, foi um aprendizado mútuo e espero que tenhamos outras oportunidades. Se me permitem, eu gostaria de compartilhar uma foto do nosso grupo, então eu vou aqui dividir a tela com vocês. Espero que estejam vendo. Essa é uma das diversas fotos que tiramos das nossas reuniões em tempos de quarentena. E aqui eu deixo para vocês um QR Code para que façam uma avaliação, um feedback desse webinar e deixem sugestões para próximos encontros, que nós certamente faremos esforços para promovê-los. Obrigado pela presença de todos e de todas e até uma próxima oportunidade.